Hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a analizar las instalaciones de autoconsumo. Vamos a comparar una instalación de autoconsumo directo sin acumulación, comparándola con una instalación de autoconsumo con batería. Vamos a intentar analizar las ventajas y los inconvenientes de ambos sistemas. Vamos a calcular la capacidad de una batería para una instalación de autoconsumo y vamos a analizar si es rentable este tipo de baterías en las instalaciones de autoconsumo de conexión a red. Vamos a comenzar analizando la evolución del precio de la energía. En esta gráfica estáis viendo el precio en mercado regulado, tarifas indexadas, de hace un año, donde claramente teníamos varios tramos horarios. Durante la noche teníamos la electricidad más económica y luego en las horas centrales del día teníamos la electricidad más cara. Así que mediante un inversor fotovoltaico en esas horas centrales del día podíamos producir energía y contrarrestar esos precios tan altos para poder ahorrar en la factura de electricidad. Lo que está ocurriendo actualmente es que los precios podéis ver cómo se igualan, ya no se distinguen esos tramos horarios, estamos por encima en muchos casos de los 40 céntimos e incluso en las horas centrales del día es un poco más económica la electricidad. Por lo tanto, cada vez toma más sentido poner una batería para poder contrarrestar esos periodos horarios tan caros que hay actualmente y podéis ver cómo claramente durante la noche podemos llegar a sobrepasar los 40 céntimos, durante la tarde-noche incluso llegar a los 50 céntimos, como os digo, en mercado regulado, tarifas indexadas. Vamos a pasar ahora a ver las diferencias entre una instalación de autoconsumo directo y una instalación de autoconsumo con acumulación. En este esquema podéis ver una típica instalación de autoconsumo sin batería, en la cual, si en este preciso instante tenemos luz solar, si tenemos sol, los paneles van a generar electricidad, el inversor va a convertir esa energía en corriente alterna, y bien podemos autoconsumir con nuestros electrodomésticos en ese preciso instante, o bien podemos volcar los excedentes hacia la red eléctrica. Si en ese preciso instante pasa una nube, tendríamos lógicamente disponible menos producción, así que va a ser un tipo de autoconsumo directo, dado que no tenemos acumulación. En este ejemplo podéis ver una curva de producción típica durante un día soleado. En este caso he puesto un ejemplo de producción de 14 kWh a lo largo de este día. Podéis ver que de esos 14 kWh de producción hemos autoconsumido, los electrodomésticos han autoconsumido en color verde 6 kWh y nos sobrarían 8 kWh en color amarillo, que sería la energía, nuestros excedentes fotovoltaicos que inyectamos hacia la red. Cuando ya se hace de noche y no tenemos producción fotovoltaica, podéis ver a partir de las 8 de la tarde, en color rojo, podéis ver cómo necesitamos comprar energía de la compañía eléctrica. Lo mismo si el día está nublado y en horas centrales del día no tenemos suficiente producción fotovoltaica, necesitaríamos comprar energía de la compañía eléctrica. Así que este sería un claro ejemplo de lo que es el autoconsumo directo, una típica instalación de autoconsumo. En cambio, cuando tenemos un sistema de acumulación, unas baterías en nuestra instalación, podéis ver cómo de una curva de producción similar a la que hemos visto en el ejemplo anterior, de 14 kWh de producción a lo largo del día, lo que va a ocurrir es que, lo primero vamos a autoconsumir, los electrodomésticos van a coger energía fotovoltaica para alimentarse, en verde lo podéis ver, los electrodomésticos cogen de la producción fotovoltaica 6 kWh, y en color gris podéis ver cómo se carga la batería, en este caso una pequeña batería de 3 kWh se cargaría con los excedentes fotovoltaicos, y además podéis ver cómo en color amarillo todavía nos queda gráfica, esa sería la parte que inyectamos a la red, los excedentes, así que la prioridad primero autoalimentar los electrodomésticos, después se cargaría la batería con los excedentes y si sobra energía se volcaría hacia la red. Con esos excedentes que tenemos cargados en la batería, con esa batería cargada, podríamos alimentar, como podéis ver aquí en este ejemplo, los consumos que tenemos durante la noche. En este caso, alimentaríamos 2 kWh que tenemos durante la noche. Por lo tanto, en el balance diario podéis ver cómo no necesitamos comprar energía de la compañía eléctrica. Lo mismo ocurriría si durante el día hay nubes, podéis ver cómo hemos ido cargando la batería, alimentamos los electrodomésticos, al mediodía hay una nube y veis cómo necesitamos sacar energía de la batería, automáticamente el inversor va a sacar energía de la batería
para alimentar los electrodomésticos. Así que este sería un claro ejemplo de un día nublado con sistema de autoconsumo con acumulación. Así que bueno, aquí podréis ver un poco las diferencias entre ambos sistemas, sin batería y con batería. Podéis ver que bueno, pues con batería podemos maximizar el autoconsumo, podemos cubrir los consumos nocturnos, o si por ejemplo pasan nubes podemos cubrir los consumos con la energía que tenemos acumulada en la batería. Así que tendríamos una especie de buffer con la batería donde estaríamos cubiertos ante no solo las horas nocturnas cuando tenemos que comprar energía, sino que durante el día también, cuando hay nubes, podríamos estar cubiertos si tenemos energía suficiente en la batería. En cuanto a las ventajas de las instalaciones de autoconsumo directo sin batería, podríamos señalar que son instalaciones más sencillas de implementar que las que tienen batería. En este caso, esto también hace que sean instalaciones más económicas, también porque no requieren de batería, y se supone que la vida útil es una vida útil muy elevada, dado que bueno, los fabricantes de paneles suelen dar en torno a 12-25 años de garantía, y los fabricantes de inversores de autoconsumo en torno a 5 o 10 años de garantía. En cambio, con batería de litio, en instalaciones de autoconsumo con batería de litio, nos vamos a centrar en baterías de litio, dado que son baterías actuales que no requieren mantenimiento, podríamos decir que son instalaciones más complejas, sobre todo si queremos estar cubiertos ante corte de suministro, dado que deberíamos adaptar la instalación a la salida de emergencia del inversor. El coste económico es más elevado, no solo por las baterías, sino porque también tenemos que realizar ciertas modificaciones en la instalación. Hay que tener en cuenta que las baterías tienen una serie de ciclos de vida útil. Los fabricantes de baterías de litio declaran en torno a 7-10 años de garantía, pero bueno, son baterías bastante actuales y veremos a ver la duración. Y por otro lado también este tipo de instalaciones normalmente requiere sobredimensionar la parte de fotovoltaica para poder cargar la batería. Así como en las instalaciones de autoconsumo se suele dimensionar la instalación para que no haya demasiados excedentes, dado que no es demasiado interesante inyectar a red los excedentes, en este caso con baterías sí que tendríamos que dimensionar correctamente la instalación para que sobre energía y podamos cargar las baterías. En cuanto a las desventajas de las instalaciones de autoconsumo directo sin batería, podríamos decir que dependemos totalmente de la red eléctrica, es decir, el inversor tiene que estar acoplado a la red eléctrica. Si hay un corte de suministro, una avería, etcétera, en la red de distribución, nos quedaríamos sin energía totalmente, aunque haya sol, aunque los paneles estén generando energía, el inversor no puede inyectar debido a que tiene que estar en todo momento acoplado a la red eléctrica, así que dependemos totalmente de la red eléctrica. Por otro lado, no podemos almacenar excedentes, la energía que nos están proporcionando los paneles en ese preciso instante la podemos autoconsumir, pero no la podemos almacenar, así que bueno, pues habría que tener en cuenta que no podemos almacenar la energía como si se puede hacer con baterías. En este caso hay algunos sistemas, como por ejemplo derivadores, que pueden derivar energía, los excedentes, a un termoeléctrico, por ejemplo, a una resistencia, pero no podríamos almacenarlo en batería, lógicamente. Y por otro lado, pues bueno, ante un corte de suministro o una avería en la red de distribución, como hemos apuntado antes, nos quedaríamos sin energía, no tendríamos backup. Es decir, aunque tengamos energía solar, no podríamos seguir teniendo electricidad en la vivienda, debido a que, como os he dicho, este tipo de inversores tienen que estar acoplado en todo momento con la red de distribución. En cuanto a las ventajas de las instalaciones de autoconsumo con batería de litio, podríamos decir que dependen en menor medida de la red eléctrica. Incluso, pues bueno, este tipo de inversores suelen tener un modo de funcionamiento aislado. Ante un corte de luz, pues bueno, podríamos tener una salida de emergencia disponible y podríamos seguir teniendo electricidad. Las baterías se podrían estar cargando con los paneles solares, podríamos seguir teniendo electricidad, etcétera. Así que podríamos seguir funcionando. Podemos almacenar excedentes fotovoltaicos en la batería para posteriormente utilizar esa energía cuando sea oportuno. Tenemos una reserva de energía, como hemos apuntado, de backup. Ante un corte de suministro podríamos seguir teniendo energía. Y también cabe destacar que bueno, pues la potencia disponible es mayor cuando tenemos batería, debido a que, bueno, pues por ejemplo, en estos ejemplos que estáis viendo en pantalla, en una instalación de autoconsumo, si hay sol y tenemos, por ejemplo, 5 kilovatios de producción,
y tenemos contratados 3 kilovatios, tendríamos disponibles en este preciso instante 8 kilovatios. Si pasa una nube y tenemos menos producción fotovoltaica, podéis ver cómo la potencia disponible es menor, y cuando, por ejemplo, es por la noche y no tenemos producción fotovoltaica, solo tendríamos disponible la potencia contratada, en este caso 3 kilovatios. En cambio, con batería tendríamos disponible la capacidad total del inversor, se sumaría la fotovoltaica con la capacidad de la batería. En este caso, si es un inversor de 6 kilovatios, podríamos tener hasta 6 kilovatios, que junto con los 3 que tenemos contratados harían un total de 9 kilovatios disponibles en este caso. Si por ejemplo pasa una nube, podríamos extraer más energía de la batería, también va a depender un poco del modelo de inversor, pero por ejemplo en este caso tendríamos disponibles, cuando pasa una nube, 9 kilovatios respecto a un sistema de autoconsumo que tendríamos 4 kilovatios. Por la noche ocurre lo mismo, no tendríamos producción fotovoltaica, pero el inversor podría sacar energía de la batería, por lo tanto tendríamos disponible los 3 kilovatios de potencia contratada más los 5 kilovatios que podemos sacar de la batería. En cuanto a cómo calcular la capacidad necesaria de una batería para una instalación de autoconsumo, se recomienda que realicemos una media en el mes de menor producción del año, en el mes en el cual tenemos menos excedentes fotovoltaicos. En este caso podríamos coger, por ejemplo, en España el mes de enero, que se supone que es el mes de menor producción, en el cual tendríamos que hacer una media de los excedentes diarios que tenemos. En este caso nos daría un resultado de 3 kilovatios hora al día que inyectamos de media en el mes de enero. Por lo tanto, se recomienda utilizar una batería de 3 kilovatios hora. Si lo calculamos, por ejemplo, con un mes en el que tenemos más excedentes, lo que nos va a pasar es que, por ejemplo, en este caso en junio, si ponemos una batería de 12 kilovatios hora, cuando lleguen los meses de menor producción, no vamos a poder cargar esa batería. Tendríamos una batería muy grande, muy costosa, que no podemos utilizar en varios meses del año porque no la podemos cargar con los excedentes. En cuanto a calcular el plazo de amortización de una batería en una instalación de autoconsumo, pues bueno, la verdad es que no hay ningún método para poder calcularlo, dado que bueno, pues depende de muchísimos factores, muchas variables, va a depender de vuestros hábitos de consumo, de la tarifa de electricidad, etcétera. Pero bueno, pues podríamos realizar un cálculo rápido para tener una ligera idea, cogiendo como ejemplo, pues bueno, el ejemplo que hemos visto en este vídeo, en el cual, pues bueno, con una batería de 3 kilovatios hora al día, si la dimensionamos bien para poder cargarla durante todo el año, para poder cargar con excedentes durante todo el año esos 3 kilovatios hora en la batería y utilizarlos posteriormente, podríamos multiplicar esos 3 kilovatios hora por el precio de cada kilovatio hora que nos cobra la distribuidora o la comercializadora, y en este caso nos daría 1,05 euros al día, que si lo multiplicamos por los 365 días del año, nos da un total de 383 euros anuales. Y si tenemos en cuenta que bueno, pues una batería de estas características de 3 kilovatios hora, aunque hay que señalar que tendría que ser un poco más de capacidad para contrarrestar las pérdidas, si dividimos lo que cuesta una batería de aproximadamente 3,4 kilovatios hora entre los 383 euros anuales que nos podemos ahorrar, nos daría como resultado que podemos amortizar la batería en aproximadamente 3 años y medio. Por otro lado, también tener en cuenta que, aunque la batería sea de 3 kilovatios hora, eso no quiere decir que no podamos sacar más energía de la batería, dado que, bueno, pues por ejemplo, en días nublados podemos cargar la batería en determinadas horas y podemos descargar en horas en las cuales, por ejemplo, hay nubes. En el primer ejemplo podéis ver cómo bueno, pues hacemos uso de la batería solo para las horas nocturnas porque tenemos suficiente energía fotovoltaica, pero en el segundo ejemplo, en este ejemplo podéis ver cómo a lo largo del día la producción fotovoltaica es irregular, hay nubes, y por lo tanto podemos ir cargando la batería, podemos ir descargando la batería, automáticamente lo haría el inversor, y de este modo, pues bueno, en el balance diario podéis ver cómo en este ejemplo con nubes, con una misma batería de 3 kilovatios hora, hemos podido cargar y descargar 5 kilovatios hora a lo largo del día. Así que bueno, este sería un pequeño cálculo, a grosso modo, de la estimación del ahorro que podemos tener con una batería en una instalación de autoconsumo. Lógicamente va a depender de muchos factores, como puede ser el coste de la energía, los hábitos de consumo, etcétera.
pero bueno, lógicamente con los precios que tenemos actualmente de electricidad, cada vez es más viable añadir una batería a nuestra instalación de autoconsumo, como os digo, debido a los altos precios en el coste de la energía. Así que nada, espero que os haya parecido interesante todos estos datos que hemos apuntado y hasta la próxima.